Le pido especial atención. Siempre, generalmente, las noticias, usted está haciendo otra cosa y acá le pido que preste atención. ¿Por qué? Nos puede pasar a todos. Hay un porcentaje realmente muy elevado. Esto afecta al 10% de las personas. Y son ellos, justamente, los profesionales en psicopedagogía, los que pueden hacer este tipo de detección de cuándo estamos ante una persona disléxica o con dislexia. Está con nosotros la licenciada Carla Leguizamón, psicopedagoga, a quien agradecemos la gentileza de visitarnos. ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien? Muchas gracias, bien, bien, gracias por la invitación. Es que nos parece sumamente interesante esto, porque muchas veces podemos estar ante una persona con dislexia y no detectarla. Sí, de hecho hay muchas personas que se han detectado o han sido diagnosticadas ya de grandes. Me sorprendió saber que un cineasta tan famoso como Steven Spielberg tiene dislexia. Y él vive de eso, él vive de la lectura, vive de la interpretación de textos, de la comprensión de textos. Entonces, él cuenta, cuando habla de su dislexia, que él tarda muchísimo más, 3-4 horas más que el resto de la gente en leer los textos que tienen que interpretar para poder hacer las películas. Es impresionante. Es increíble. Primero y principal, definamos, ¿qué es la dislexia? Bueno, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que está relacionada con el neurodesarrollo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está afectado es el cerebro, pero no afectado porque hay una lesión, no afectado porque hay un problema neurobiológico, sino se afecta en la forma de procesar los textos, de procesar la lectura, de procesar el material bibliográfico, los cuentos ya desde chiquitos, ¿sí? Y afecta muchísimo a los niños, más que nada, porque son quienes tienen que aprender a leer, claro. Y tienen que aprender a escribir. Y a veces la escuela no espera el ritmo necesario, el ritmo que necesitan estos chicos para poder aprender. Y uno avanza sin darse cuenta que está faltando algo ahí. Sí, exactamente. Y a veces los chicos terminan repitiendo de grado porque no llegan al diagnóstico. Claro. ¿Sí? La mayoría no llega a ser diagnosticado. Muchos abandonan la escuela. Muchos terminan directamente abandonando la escuela, y eso ahí está una de las mayores dificultades que tenemos, teniendo en cuenta que estamos hablando del 10% de las personas. Muy alto. Y hablo de personas porque no solamente los niños padecen de dislexia, ¿sí? O sea, se comienza a vislumbrar o a ver ya en los primeros años, pero esto afecta toda la vida. ¿Por qué solamente ustedes pueden detectar esto? Porque tiene que ver con un aprendizaje, con una dificultad específica del aprendizaje. A ver, nosotros lo que hacemos, tenemos criterios para diagnosticar, no es que después, bueno, hablamos del tema de las aplicaciones, que hay aplicaciones que supuestamente diagnostican, pero en realidad no lo hacen. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos ciertos criterios, entre esos criterios tiene que ver con saber cómo es la inteligencia, cómo es o sea, cuánto puede aprender la persona, ¿sí? El niño sobre todo. Si tiene algún problema biológico, bueno, ahí hacemos interconsultas con la persona correspondiente, con el profesional correspondiente. Si vemos que tiene un CI normal, ¿sí? Un coeficiente intelectual normal, ¿sí? Vemos si tiene dificultades en otras áreas de aprendizaje, ¿sí? Porque a veces los trastornos de aprendizaje pueden ser generales, ¿sí? Pueden haber, si una persona tiene dislexia, el aprendizaje del cálculo y el aprendizaje del número solamente se ve afectada cuando tiene que resolver situaciones problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiene que leer una consigna y resolverla. Ahora, no afecta a la construcción del aprendizaje del cálculo. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. A ver, yo soy bastante duro para los temas matemáticos, para resolver cifras. Pero hay cierto... ¿Cuándo si es justamente un problema de aprendizaje o porque uno ya definitivamente... Bueno, hay ciertos parámetros, no es que el que no aprende porque no le gusta ya tiene dislexia, ¿sí? De hecho, a mí nunca me gustó las matemáticas, me cuesta aprenderlas, pero no necesariamente tengo discalculia. Por eso te hacía la pregunta, sí, ¿cómo reconozco si estoy ante o no? Claro, en primer lugar, hay varios indicadores, ¿sí? Se empiezan a ver los primeros indicadores ya en nivel inicial, cuando el niño
que no siempre, pero pueden ser indicadores de dislexia cuando un niño tiene, por ejemplo, alguna dificultad motriz que no tiene que ver con una cuestión biológica. Por ahí son más torpes para escribir o para agarrar los lápices, en la aprehensión, ¿sí? Por eso es importante la figura del maestro de nivel inicial. Claro, claro. El maestro jardinero es sumamente importante. Ahora, recién aparecía en un gráfico que estaba escrito marisopa en vez de mariposa. Bueno. ¿Eso es un indicio? Sí. Cuando ya empezamos a aprender a leer y escribir, ya en la primaria, en los primeros años de escolaridad, ¿qué pasa? Nosotros hacemos sustituciones, o sea, sustituimos una letra por otra, omisiones, o sea, nos faltan pedazos de la palabra, distorsiones, adiciones, agregamos cosas, invertimos, ¿sí? En vez de mariposa, marisopa, por ejemplo, como dijiste vos. O sea, hay un montón de indicios, bueno, que ya nos pueden dar... Claro, pero ya esto, cuando ya empezamos a aprender y ya generalmente ya el niño ya se siente frustrado frente a todas estas dificultades. Entiendo. En primero, segundo grado, tercer grado. Aquí estamos ante una condición que se puede revertir, ¿tiene algún tipo de tratamiento? A ver, cuando hablamos de una condición tiene que ver con algo con el que la persona ya viene, ya nace, ¿sí? No es una enfermedad, no es una discapacidad. Claro, por eso trato de decir condición y no otra cosa. Sí, bueno, eso ya venimos hablando, ¿no? Hace rato. Aprendí, ¿viste? Sí, bien. Hablamos de condición. Bien. Mira ese gráfico. Bueno, ese niño está haciendo una escritura en espejo. ¿Sí? Escribe exactamente al revés, mirando para el otro lado. Claro. ¿Sí? ¿Y forma parte de un...? Podría ser. ¿Algo que llame la atención? Sí. Podría ser algo que nos esté llamando la atención hacia la dislexia. Sí, te interrumpí. Bien, ¿dónde me quedé? La conciencia fonológica es algo que se está hablando mucho y que no mucha gente sabe. A ver, ¿cómo suena una palabra? Una letra, por ejemplo. Si yo digo Z no es el nombre es el nombre de la letra, pero no es como suena. Claro. ¿Sí? El niño tiene que saber cómo suena esa letra para poder después decodificar y poder leerla. Entiendo. ¿Sí? O por ejemplo la C, que es tan compleja. ¿Sí? La C de casa, la que nosotros conocemos, la aprendimos como C de casa, tiene un sonido específico, pero suena distinto de acuerdo a qué vocal le acompañe. Claro. Entonces ahí estamos frente también a un posible indicador. Digo posible indicador porque requiere toda una evaluación, ¿sí? Ahora, si el niño no aprende porque no quiere, también necesita un diagnóstico, porque a veces confundimos, ¿sí? Confundimos vagancia, entre comillas, con alguien que realmente está teniendo dificultades. Aquí empezamos todo esto hablando de una persona adulta, sí, un cineasta como Spielberg. Sí. ¿Cómo yo de grande puedo detectar este tipo de cosas? Bueno, ¿con las mismas herramientas, digamos? Exactamente, sí. Es que lo que pasa es que al ser una condición que afecta al cerebro, lo que hacemos es procesar de una manera distinta. Entonces, por ahí se nos mezclan las letras, vemos que se nos mezclan, que las leemos al revés, que no podemos, tardamos mucho tiempo en... enfocar. Sí, y en deletrear. A veces tenemos que deletrear palabras que son comunes. Claro. Entonces, ahí es donde podemos también los adultos preguntarnos si realmente no pasamos... Obviamente nuestra historia escolar habrá sido... bastante frustrante, ¿sí? Si padecemos de dislexia. Y que nos demos cuenta tarde. Claro, y quiero hacer una aclaración. No hablamos de discapacidad, ¿sí? Es cierto. Porque no tiene cura porque no es una enfermedad, ¿sí? Pero sí se puede compensar. Se puede compensar a través de adecuaciones curriculares en la escuela, ¿sí? Por eso la ley 27.306, que es la ley que prevé y garantiza que haya un abordaje integral para niños con cualquiera de los tipos de dificultades específicas del aprendizaje, sea dislexia, sea discalculia, sea disgrafía, prevé que se hagan adecuaciones curriculares, pero también que los adultos responsables de hacerlas, en este caso los docentes, se capaciten. Claro. ¿Sí? Apuntás algo muy interesante. Esta ley es nueva. Esta ley es nuevita, sí. ¿Por el año? Sí, fue sancionada en noviembre del 2016 y reglamentada recién en abril de este año. Mirá vos. Sí, mediante un decreto presidencial, sí. Qué bueno. Lo que falta acá es que Corrientes adhiera. Pequeño sí. detalle.
falta que Corrientes adhiera, pero bueno. Me parece que es necesario. Totalmente, totalmente teniendo en cuenta el alto índice de deserción que tenemos nosotros. Claro. Y yo creo que mucho de ese índice de deserción tiene que ver con la dislexia. Estamos hablando de un 10% de niños con dislexia, un 5% más de chicos con discalculia, que tampoco son diagnosticados en general, y que necesitan que se los atienda, que se los acompañe. Nos sumamos a ese lema que aparece ahí por una ley nacional de dislexia que ya está la ley. Y que se sume Corrientes. Que se sume Corrientes, tal cual.